Habíamos definido, de acuerdo al video anterior, que la razón de cambio instantáneo la definíamos como incremento de y entre incremento de x. El incremento de y lo podíamos calcular restando y2 menos y1 entre x2 menos x1 cuando conocemos una coordenada de un punto en la función x1, y1 y x2, y2. Eso nos permitía conocer la razón de cambio. Vamos a regresar al ejemplo del cohete, del proyectil, y vamos a ver primero su comportamiento en su gráfica. Tenemos aquí la gráfica del proyectil. Tenemos dos puntos que vamos a tratar de analizar, y en estos dos puntos voy a escribir. Vamos a tratar de intersectar esos dos puntos a través de una recta llamada esta recta que está acá, y su definición es una recta que corta a una función, a una circunferencia en dos puntos. En este caso está cortando dos puntos, por lo tanto es una recta llamada secante. Y pues nada, lo que vamos a hacer ahorita es comparar esos dos puntos, pero vamos a tratar de deducir la ecuación de la razón de cambio instantáneo. ¿Qué será esa razón de cambio instantáneo? Ahorita lo vamos a conocer. Partimos en el supuesto que acá tenemos un valor de x1 y acá tenemos un valor llamado x2. Acá tenemos una altura determinada y1 y tenemos una altura determinada y2. Habíamos definido razón de cambio como el incremento de y entre el incremento de x. Bien, entre estos dos puntos que voy a tratar de analizar, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que voy a hacer es tratar de reducir estos incrementos que tienen entre x1 y x2. Acuérdense que aquí tenemos incremento de x, y voy a tratar de que este punto, tratar de hacerlo lo más pequeño posible, que se vaya reduciendo hasta el punto que mi incremento de x tienda a 0, es decir, que entre el punto x1 y x2 prácticamente se acerca a 0 o no haya incremento alguno. Para ese efecto o para ese tipo de aproximaciones voy a utilizar límites, el concepto de límite de una función. Sí, bueno, vamos a empezar deduciendo algunas situaciones. Ya sabemos que incremento de y es igual a y2 menos y1 y el incremento de x es x2 menos x1. Ok, bueno, lo que vamos a hacer ahora es tratar de aproximar este x1 con x2, tratar de acercar esos dos puntos. Vamos a ver cómo se vería. Vamos a acercar esos dos puntos. Y aquí lo que vamos viendo, que obviamente la recta secante se va moviendo, pero vamos viendo que esos dos puntos se van aproximando entre sí, de tal forma que los valores de x o el valor de incremento de x va disminuyendo, se va haciendo más pequeño, y precisamente es lo que yo quiero, que incremento de x tienda a 0, que el incremento de x sea prácticamente nulo. Acá les había comentado que tenemos una x, y acá teníamos algo que le llamamos x2, x1 y x2, y acá tenemos y1 y acá tenemos y2. Vamos a cambiar la nomenclatura y lo vamos a poner en términos de f de x, porque finalmente esta es una función, es una f de x. Acuérdense que cuando nosotros vamos a evaluar una función, la vamos a evaluar en términos de el valor que tenemos acá, que vendría siendo x. Acá tenemos x1. Yo puedo deducir que x2, mi valor de x2, es igual a mi x1 más incremento de x. ¿Cómo está esto? Supongamos que acá le ponemos un valor de 5 y sé que el incremento que va a tener es de 3. Por lo tanto, ¿cuánto valdrá mi x2? Valdrá 5 más 3, que vendría siendo 8. Y prácticamente lo que nos está diciendo esto que tenemos acá, que es x1 más incremento de x. O sea, a mi x1 le sumamos su incremento y puedo obtener este caso que vendría siendo 8. Lo voy a hacer en términos de x1 porque finalmente vamos a tratar de tener un solo valor de x para que podamos calcular su razón de cambio instantáneo. No podemos tener x1 y x2, pero este vendría siendo el papel de x2 en términos de x1.
Pongo otro ejemplo para que quede claro. Suponiendo que mi x1 valga, no sé, 4 y yo le voy a dar un incremento pequeñito de 0.5. ¿Sí? ¿Cuánto valdrá este segundo punto? Pues va a ser la suma de 4 más su incremento, que es 0.5. Entonces estoy diciendo que este punto sería 4 y el punto de acá sería 4.5 debido a este incremento que está existiendo. Tenemos 4 y 4.5. Entonces ya lo definimos en términos de x1. ¿Qué pasa cuando nosotros evaluamos una función? Una función, como les comentaba, se evalúa con respecto a esta variable que tenemos acá. Entonces, lo que ahorita vamos a hacer es evaluar esta función en uno de los valores de x. Si yo sé que acá tengo una x1 y yo al evaluarlo a la función, voy a tener f de x1. En este punto le estoy llamando x1 más incremento de x. Por lo tanto, lo voy a evaluar para f x más incremento de x, que vendría siendo ese punto de acá, esta altura que está teniendo. Finalmente, cuando coincida x1 y f de x1 va a ser este punto, y x1 más incremento de x evaluado con f de x más incremento de x va a coincidir, va a ser este punto. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo ahorita es encontrar, dándole valores a los valores de las x en la parte de abajo, que vendría siendo la distancia, y f de x1 más y f de x más incremento de x, que corresponde a las alturas, a la altura que va a tener el proyectil, el cambio que va a tener. Acuérdense que esta va a ser la altura y esta va a ser la distancia que va a recorrer el proyectil. Seguimos con 2 puntos y seguimos bajo el supuesto que queremos calcular su razón de cambio. Pero si yo quiero una razón de cambio instantáneo, lo que quiero o lo que voy a hacer es que mi incremento de x lo voy a aproximar a 0. Por lo tanto, estos 2 puntos los voy a seguir acercando. Sigo acercando los valores de x, incremento de x haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta el punto en donde coincidan prácticamente. Están muy cerca, están demasiado cerca, y podemos decir que esta recta que acabamos de ver es una recta tangente. Esta recta se le llama tangente. De ser secante se convierte en una tangente porque solamente corta en un punto específico. Ahora, si se dan cuenta los valores de x que tenemos acá, prácticamente el incremento de x va a ser pero tan pequeño que va a tender a 0. No es 0, pero es muy pequeño y muy próximo a 0. Entonces vamos a ver que igual aquí vamos a tener los valores de f de x y f de x más incremento de x. ¿Cómo nos va a quedar finalmente la ecuación? Nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a definir como razón de cambio instantáneo mediante el límite, y ahorita les voy a explicar por qué límite de f de x más incremento de x, que vendría siendo el papel de mi y2. Acuérdense que para calcular acá mi incremento de y era y2 menos y1. Pero bueno, en este caso mi y2 vendría siendo f de x más incremento de x. Y menos mi y1, ¿cuánto dijimos que vale mi y1? F de x. Entonces aquí voy a poner f de x. Incremento de y igual a y2 menos y1 es lo mismo que decir f de x más incremento de x menos f de x. ¿Okay? Que vendría siendo mi incremento de y. Acuérdense que la razón de cambio la habíamos definido como incremento de y entre incremento de x. Entonces mi incremento de y nos quedaría como en función de f de x más incremento de x menos f de x entre. Nos está quedando, acuérdense que teníamos por acá x1 y teníamos x1 más incremento de x. Entonces lo que voy a hacer para encontrar mi incremento de x es restar mi x2, que vendría siendo este de acá, menos mi x1, que vendría siendo este, o vamos a llamarle valor final menos el valor inicial. Entonces vamos a poner acá abajo x1 más incremento de x menos x1.
Obviamente este x1 con menos x1 se van a eliminar. Vamos a incluso borrarlos porque se están restando. Y nos va a quedar esto, f de x más incremento de x menos f de x entre incremento de x. Le voy a borrar este más, entre incremento de x. Cuando, y así lo vamos a definir la razón de cambio instantáneo, cuando el incremento de x tiende a 0. ¿Por qué decimos que tiende a 0? Porque si analizamos este valor de x que tenemos acá abajo, prácticamente esta distancia que va a existir entre x1 y x1 más incremento de x va a ser prácticamente 0. Y es lo que voy a tratar de hacer a través de límites. Los límites lo que nos hace es acercarnos a un valor sin que ese valor sea tal. O sea, no lo estamos aproximando tanto a 0 sin que sea igual a 0 el incremento de x. Entonces esta vamos a llamarle fórmula, nos va a permitir encontrar la razón de cambio instantáneo en un punto determinado, en un punto de x. Por ejemplo, en este punto de x determinado, en este punto que puede ser 8, yo puedo saber cuánto está cambiando mi proyectil en 8 metros. ¿Cuánto está cambiando mi proyectil en este punto determinado? Y acuérdense que es incremento de y entre incremento de x. ¿Y cuánto está cambiando la altura con respecto a la distancia recorrida? ¿Cuánto está cambiando? Eso es lo que quiero saber, pero ya no va a ser en 2 puntos, va a ser en un punto, por eso se le llama razón de cambio instantáneo. Y repito cómo nos queda en este caso la fórmula, que es el límite de f de x más incremento de x menos f de x entre incremento de x cuando incremento de x tiende a 0. Y así nos queda la función que vamos a estar nosotros utilizando para encontrar la razón de cambio instantáneo de una función en un punto determinado. Vamos a ver un ejemplo más adelante.